Desde Canadá, North TV News. Las últimas noticias en español de Canadá y el mundo. Síguenos en YouTube y Facebook. Primer ministro se disculpa por los inconvenientes ocasionados por el caso de la ONG White Charity. El gobierno federal anunció una inversión de 19 billones para apoyar el inicio seguro de la economía. El pasado viernes, Ontario dio inicio a la etapa 3 de la economía. Canadá extiende plazo para regularizar permisos migratorios vencidos. Profesor de secundaria de Toronto es acusado de agresión sexual. El aeropuerto Pearson de Toronto recorta un cuarto de personal debido a la baja demanda de viajes en medio de la pandemia. Nueva modalidad de robo de autos implementando la tecnología. Alerta a la comunidad en Toronto y alrededores. Autoridades continúan la búsqueda del padre de las 2 niñas encontradas muertas en Quebec. Florida alcanza 300,000 casos totales de COVID-19. Muere la actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta. Las cataratas del Niágara se visten de amarillo, azul y rojo en conmemoración de la independencia de Colombia. Esta y muchas más noticias solo aquí en North TV News. Gracias por preferirnos. I made a mistake in not recusing myself immediately from the discussions given our family's history. And I'm sincerely sorry. El primer ministro Justin Trudeau pidió disculpas por la concesión de un millonario programa de becas para la ONG We Charity, en el cual se encuentran vinculados laboralmente su madre y su hermano, quienes habrían recibido alrededor de $300,000 como remuneración por charlas y actos celebrados durante los últimos 4 años. Trudeau reconoció que sabía que su madre y hermano trabajaban como oradores para We Charity. Estoy especialmente apenado porque no solo he generado una polémica innecesaria, sino que además hay jóvenes pasando momentos difíciles ahora mismo, con trabajos de verano aportando a sus comunidades y que van a tener que esperar un poco más para tener oportunidad de colaborar, afirmó el mandatario. Por otra parte, las opiniones de la opinión pública no se hicieron esperar y exigen una investigación policial en este caso. El primer ministro Justin Trudeau anunció una inversión federal de más de $19,000 millones para ayudar a las provincias y territorios a reiniciar sus economías de manera segura en los próximos 6 u 8 meses y hacer que Canadá sea más resistente a las posibles olas futuras del virus. Según el primer ministro, a medida que continuamos lidiando con los impactos del virus, estamos comprometidos a trabajar con las provincias y territorios para proporcionar el apoyo que necesitan para ayudar a los canadienses a superar esta crisis. Con la inversión federal de los $19,000 millones se apoyarán medidas para aumentar las pruebas y el rastreo de contactos del virus, para proteger a los canadienses de un brote futuro y respaldará la capacidad de los sistemas de atención médica, incluidos los servicios para personas que enfrentan desafíos de salud mental. También permitirá la adquisición de equipos de protección personal para ayudar a los trabajadores esenciales a proteger a los más vulnerables, como son los adultos mayores. El acuerdo también ayudará a obtener fondos rápidamente para los municipios para que puedan ofrecer servicios esenciales como el transporte público, ayudar a garantizar la vuelta de los trabajadores a sus labores y acciones para el cuidado escolar de los niños de los padres que se van a trabajar. El premier de Ontario, Doug Ford, informó que el pasado viernes 17 de julio, 24 regiones de la provincia de Ontario entraron en la etapa 3 del plan de reapertura económica y reactivación de la totalidad de la economía de la provincia. Toronto no entra dentro del plan de reapertura total junto con otras 10 regiones que aún no cumplen con las condiciones para dar seguridad a sus habitantes. Nuestro éxito, dice Ford, es reducir la propagación del COVID-19 y llevar a Ontario a un lugar donde estemos listos para reabrir la mayoría de la provincia. Esto es un testimonio del arduo trabajo de los dueños de negocios, individuos y familias en toda la provincia. Las medidas incluyen un máximo de 50 personas en lugares cerrados y 100 en lugares abiertos, centros de salud abiertos en su totalidad. Los lugares con afluencia masiva de personal como bares, parques de diversiones, discotecas, saunas y campamentos de verano con pernoctación de niños se mantendrán cerrados para evitar contagios. Para más información, usted puede averiguar en www.ontario.ca en la página Reopening Ontario. El aeropuerto más grande de Canadá está eliminando
500 empleos debido a la dramática reducción de la demanda de viajes aéreos debido a la COVID-19. La Autoridad de Aeropuertos del Gran Toronto, que opera en el Aeropuerto Internacional de Pearson, dice que no ocupará 200 puestos vacantes y actuales y eliminará 300 puestos adicionales a través de salidas voluntarias y despidos. Los reportes representan una reducción del 27% de la fuerza laboral previa a la pandemia del operador del aeropuerto. Otros aeropuertos importantes ya han hecho recortes de empleos similares, incluido el 25% del personal en el aeropuerto principal de Vancouver y un tercio del personal en Calgary, según informa CBC News. Un popular restaurante de Toronto está bajo investigación luego de que un video publicado en las redes sociales durante el fin de semana pasado dejara ver cómo los clientes y el personal del lugar violaban las reglas de salud pública de COVID-19. El video muestra gente sin máscaras, los asistentes sin respetar la distancia social y gravemente expuestos al contagio. El alcalde John Tory confirmó que la Comisión de Alcohol y Juegos de Ontario está haciendo la investigación del sitio ubicada en el centro de la ciudad de Toronto. Las autoridades de Canadá envían una alerta a los padres de familia en medio del crecimiento de casos de acoso sexual y conductas indecentes contra niños utilizando las redes sociales. El incremento en los casos se debe a que los padres no monitorean los contenidos que revisan sus hijos y en algunos casos los pequeños pasan largas horas navegando en Internet sin supervisión alguna. En medio de la etapa 3 de la reapertura económica en varias provincias canadienses, las cifras de esta semana son: Quebec, 57.300 casos; Ontario, 37.604 casos; Alberta, 9.219 casos; Columbia Británica, 3.198 casos; Nueva Escocia, 1.067 casos. Total de casos confirmados 110.000, recuperados 97.027, personas fallecidas 8.851. Síguenos y disfruta de un completo resumen de noticias de Canadá y el mundo en español, solo por Nord TV. Feliz celebración de la independencia a nuestros hermanos colombianos. Les desea Nord TV. Clean space is the highest priority during this time. We provide state-of-the-art professional disinfecting services. We offer a choice of services to fit your needs. Disinfecting services, sanitizing services, deep cleaning, electrostatic disinfection services and much more. Save your time, save your money, save yourself. Call us for your next cleaning service today. El profesor de Toronto, Colin Ramsay, de 45 años, fue arrestado y acusado por abuso sexual en contra de un adolescente de 17 años. Es acusado también por 2 cargos de explotación sexual e intentar seducir a un niño. Ramsay es un maestro de la Junta Escolar de Toronto y enseñaba en la escuela George Vanier desde el 2007. La sofisticación para el robo de automóviles alerta a las autoridades de Toronto al quedar grabados en cámaras de seguridad 2 delincuentes mientras hurtaban un vehículo en la localidad de Scarborough, al este de la capital de Ontario. La avanzada tecnología empleada para el ilícito consiste en un aparato que amplifica la señal que emiten las llaves remotas que se encuentran al interior de las viviendas, y así los ladrones pueden encender el vehículo y conducirlo sin disparar ninguna alarma. Las autoridades han recomendado incrementar las medidas de seguridad para aquellos vehículos con sistemas de encendido conocidos como keyless o sin llave, ubicando los dispositivos de encendido o las llaves electrónicas lo más lejos posible de la entrada de la casa, o emplear una bolsa Faraday que inhibe la transmisión de los aparatos electrónicos.
aunque lo más recomendable sería guardar su vehículo dentro del garaje. Atención a todos los migrantes que se encuentran actualmente en Canadá. Si su permiso migratorio venció en una fecha posterior al 30 de enero de 2020, acá hay una buena noticia. El gobierno canadiense amplió el plazo para que usted pueda poner en regla su estatus migratorio hasta el 31 de diciembre de este año. El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía tomó la decisión de ampliar el plazo debido a las dificultades que se han presentado como consecuencia de la pandemia, dificultando la posibilidad de que los residentes temporales completen sus solicitudes y el gobierno pueda procesarlos, así como las dificultades que podrían haber encontrado los viajeros para encontrar vuelos de retorno a casa. Además de la extensión en el plazo hasta finales del presente año, el Ministerio de Inmigración decidió flexibilizar los controles para la solicitud de permisos de trabajo a aquellos que estén a la espera de permisos específicos o a quienes hayan tenido permisos de trabajo temporales. Continúa la incesante búsqueda de Martin Carpentier, el padre de 2 niñas que en días pasados se habría reportado como desaparecidas y que posteriormente conmocionó la provincia de Quebec al haber sido halladas sin vida por los organismos de búsqueda. La última vez que alguien vio a Carpentier fue el 8 de julio hacia las 8 de la noche en la localidad de San Apolinar, a pocos kilómetros de Quebec City. Las autoridades no han ofrecido detalles a la opinión pública sobre las circunstancias o condiciones en las que las niñas fueron halladas. Sin embargo, la búsqueda del padre continúa aún sin resultados. El vehículo en que viajaban fue hallado por la policía con signos de una aparente colisión, pero no se encontraron sus ocupantes. Desde ese punto empezó la búsqueda, que se fue ampliando hasta que dieron con los cuerpos sin vida de Nora, de 11 años, y Romy, de 6. Paz en sus tumbas. Según CBC News Calgary, el hombre bajo el nombre Chun Chu, también conocido como Ten Chu, ha sido acusado en relación con una estafa de empleo que implicó la presentación de 317 declaraciones de impuestos falsas que reclaman más de $760,000 en reembolsos. La Agencia de Ingresos de Canadá dice que Chun Chu fue acusado por reclamaciones de dinero indebidas y el fraude de más de $5,000 según un comunicado de prensa que fue dado a conocer el día viernes pasado. Se comprobó que el acusado entregó documentos de trabajos falsos para recopilar la información personal y hacer acciones fraudulentas. Luego, supuestamente utilizó la información para preparar, imprimir y presentar electrónicamente al menos 317 declaraciones de impuestos personales que se vieron traducidas en un pago de $760,000 y después intentó depositarlos en diversas cuentas bancarias. En el 2019 y en el 2020, la tasa de condena de enjuiciamiento por delitos relacionados con impuestos fue del 94%, según la Agencia de Impuestos de Canadá. La Policía Provincial de Ontario informó que 2 personas provenientes de la Florida, en los Estados Unidos, han sido acusados de incumplir con la sección 58 de la Ley de Cuarentena, que establece las condiciones de entrada al país para evitar la propagación de la pandemia ocasionada por el COVID-19. El pasado 9 de julio, la Agencia de Salud Pública de Canadá solicitó a oficiales de la Policía Provincial que verificaran el cumplimiento de la medida de aislamiento por parte de estas 2 personas en East Ferris Township, al este de North Bay, Ontario. Los oficiales evidenciaron que 2 personas de 68 y 70 años estaban incumpliendo con las medidas de prevención y que habrían ingresado por Fort Erie recientemente. Ahora se enfrentan a un proceso en el que la pena máxima es el pago de $750,000 o 6 meses de prisión. Las comunidades de las Primeras Naciones de Cormorant Island en Columbia Británica han decidido cerrar sus puertas para evitar el contagio del COVID-19, sobreponiendo la salud y la vida por encima de los ingresos económicos que la visita de cientos de turistas representan anualmente en este rincón del oeste de Canadá. Los miembros de las comunidades indígenas afirman que lamentan no poder recibir a los visitantes, al menos no por el momento, que anualmente acuden a estos sitios para apreciar los tradicionales tótems de las culturas indígenas canadienses, las máscaras artesanales propias de estas culturas y por supuesto el Centro Cultural, un museo en donde se expone su historia y sus tradiciones. Clubes de pesca, hostales y compañías de turismo se han visto afectadas por las medidas adoptadas por las autoridades de las Primeras Naciones. Sin embargo, es bueno que las personas que piensen visitar la provincia de Columbia Británica durante este verano se aseguren primero sobre lo que estará en servicio y aquello que tendrá restricciones.
El canal de Welland, que une el lago Ontario con el lago Erie, fue el escenario de un fuerte choque entre dos barcos mercantes durante esta semana. Los buques Florence Spirit y Alanis iban en direcciones opuestas, el primero con destino al puerto de Montreal, cargado de carbón, y el segundo con piezas para generadores eólicos con destino Minnesota, Estados Unidos. En el choque en el que ambos barcos se impactan por estribor, al parecer el mayor daño lo sufrió el barco que transportaba el combustible fósil frente a aquel que transportaba implementos para las energías limpias, según las primeras observaciones realizadas por las autoridades en la zona. Como consecuencia de esta colisión, por fortuna nadie resultó herido y la carga no se derramó en las aguas del canal. Posteriormente al choque, cada embarcación fue remolcada a un puerto diferente para tomar las medidas necesarias dentro del proceso de investigación y su posterior reparación. Florida es el nuevo foco de coronavirus en Estados Unidos con más de 300.000 contagios y 4.500 muertes. Esta semana llegó al máximo de su capacidad hospitalaria por encima de California y Nueva York. Esta situación se presenta después de la reapertura del parque Walt Disney y otros sectores comerciales. Muere hombre de 30 años luego de contraer coronavirus en una fiesta COVID, según dijo Jane Appleby, directora médica del Hospital Metodista en San Antonio, Texas. Según testigo, el joven habría asistido a una fiesta donde varios jóvenes apostaron para ver quién se podría contagiar. Appleby dijo que el hombre admitió haber cometido un fatal error al pensar que el virus era un engaño. Aunque se desconoce la identidad de la víctima, la historia se hace pública para crear conciencia entre los jóvenes, quienes en un acto de irresponsabilidad ponen en riesgo sus vidas y las de toda la comunidad en un momento donde las cifras crecen de manera acelerada. Brasil superó los 2 millones de contagios por coronavirus, luego de que se reportaran 45.403 nuevos casos y 1.322 muertes, con lo que la cifra de víctimas por la pandemia supera los 76.000, según informó este jueves el Ministerio de Salud. Pasaron solo 27 días desde que el gigante sudamericano, que tiene el segundo brote más grande del mundo después de Estados Unidos, llegara al 1.000.000 de casos. El ritmo se ha acelerado desde entonces, llegando a casi 40.000 casos confirmados por día en las últimas semanas. La crisis por la pandemia se incrementa en el país carioca, mientras su mandatario Jair Bolsonaro atraviesa por una crítica situación de salud, luego de ser diagnosticado positivo de coronavirus. Ya regresamos. Connecting with each other is so important, especially now. So thank you to the more than 50,000 dedicated Bell employees for ensuring continuity in call centers, for finding ways to keep reporting the news from a safe distance, for helping healthcare workers stay connected. Thank you for the millions of connections happening on our network right now. Thank you for keeping Canada connected. Somos una productora audiovisual, líder en la realización de comerciales y spots publicitarios para redes sociales. Contáctanos ya y expande tu negocio. Feliz celebración de la independencia a nuestros hermanos colombianos. Les desea NorTV. Síguenos y disfruta de un completo resumen de noticias de Canadá y el mundo en español, solo por NorTV. Clean space is the highest priority during this time. We provide state-of-the-art professional disinfecting services. We offer a choice of services to fit your needs. Disinfecting services, sanitizing services, deep cleaning, electrostatic disinfection services, and much more. Save your time, save your money, save yourself. Call us for your next cleaning service today.
Hola amigos, mi nombre es Cristian Santamaría, representante de Direct Nissan. Direct Nissan tiene el mejor servicio al cliente en todo el área de Toronto. Quiero invitarlos a nuestro dealership para que ustedes sean parte de esta experiencia. Ya lo saben, comuníquense conmigo al número que aparece en pantalla y síganme en mis redes sociales. En Nord TV News, hablemos sobre Canadá. Durante la semana se presentó un evento extraordinario en el canal de Welland, del que ya habíamos hablado en esta emisión de noticias. ¿Sabían ustedes que el canal, que atraviesa toda la península de Niágara, desde Port Weller hasta Port Colborne, permite ascender y descender a cerca de 3.000 barcos que transportan unos 40 millones de toneladas de carga al año? La obra para la construcción de este canal, que facilita el comercio de toda la región de los Grandes Lagos de Norteamérica con el río San Lorenzo y finalmente el Océano Atlántico, se inició el 30 de noviembre de 1824 y fue terminado exactamente 5 años después, el mismo día de 1829. Pero se le han hecho múltiples obras para la modernización de este canal a lo largo de los años. El lago Erie se encuentra 99 metros más alto que el lago Ontario, por lo cual el canal de Welland utiliza 8 esclusas para que los barcos puedan bajar del Erie al Ontario, tal como lo hace el agua en las espectaculares cataratas del Niágara. Los deportes en Nord TV News. La NHL revela más detalles acerca de su cronograma de reinicio. El 28 de julio se tienen programados 3 juegos de exhibición, donde el equipo de Pittsburgh enfrentará a Filadelfia, Toronto enfrentará a Montreal y Edmonton será el rival de Calgary. Todos los juegos de la Conferencia Este serán en Toronto y la Conferencia Oeste en Edmonton. Los entrenadores mayores de la NHL contemplan la posibilidad del uso de máscaras durante la temporada de reapertura, ya que se encuentran en un alto riesgo de complicaciones en caso de contraer el COVID-19. Para poder continuar con sus labores de manera regular, dichos entrenadores son sometidos a pruebas realizadas continuamente para evitar que jugadores, familiares y ellos mismos puedan contraer el virus. El pasado jueves, el Real Madrid se coronó campeón de la Liga Santander del fútbol español, al vencer 2-1 al Villarreal. Aunque el juego se realizó a puerta cerrada debido a la emergencia sanitaria, las celebraciones del equipo merengue calentaron el ambiente. Tras el accidente ocurrido el 11 de julio en una pista de tierra en Grand Valley, Missouri, la piloto Amber Balcaen dio a conocer en sus redes sociales que le dieron de alta el 13 de julio tras haber sufrido lesiones como leves quemaduras, colapso pulmonar y una comisión cerebral severa. Balcaen, de 28 años, es recordada como la primera mujer canadiense en ganar una carrera organizada por NASCAR en los Estados Unidos. Las acusaciones de violencia doméstica que se escucharon en un tribunal de Londres entre Johnny Depp y su ex esposa, la actriz Amber Heard, fueron dadas a conocer en el mundo a través de los medios de comunicación en un escandaloso hecho. El actor y productor estadounidense dio su versión sin tapujos y habló del infierno que se desataba en su casa supuestamente si no seguía las reglas de su ex esposa, a quien acusó de haber defecado en su cama, siendo la agresión perfecta para finalizar la relación por su extraño comportamiento. De otra parte, Heard y una abogada relataron episodios de violencia física y sexual por parte del actor, quien supuestamente llegó a lanzarle una botella de champán y un celular en la cara. Lo culpó de agredirla y maltratarla físicamente en varias ocasiones. La comparecencia se dio en el Tribunal Superior de Londres, donde se desarrolla un juicio por difamación por un artículo periodístico en el diario británico The Sun, que señala a Depp como un golpeador de esposas. Como un desafortunado accidente, las autoridades de policía del condado de Ventura, en California, catalogaron la muerte de la actriz Naya Rivera, que desapareció en el lago Pirú, ubicado al noreste de Los Ángeles, cuando estaba en compañía de su hijo de 4 años. Pese a los esfuerzos por encontrarla con vida, un cuerpo con sus características fue encontrado en el lugar en días pasados. El mundo del espectáculo ha lamentado la muerte de la actriz de la serie Glee, que deja a su hijo de 4 años hoy en custodia de Ryan Dorsey, su padre. Aunque el hecho fue catalogado como accidente, se investigan las causas de la muerte. El lago Pirú ha sido catalogado como peligroso para nadar por presentar fuertes corrientes y
exceso de vegetación. La actriz hizo caso omiso de las condiciones del lugar. Según las autoridades, no murió de forma violenta y se ha descartado un suicidio. Rivera comenzó su carrera como actriz y modelo infantil en comerciales de televisión en Estados Unidos, pero es sobre todo conocida por interpretar a la animadora Santana López en Glee, serie que la convirtió en una de las estrellas de la televisión estadounidense más importantes. Hoy sus compañeros de la serie han hecho un fondo de dinero para hacerse cargo de la educación del hijo de su compañera de serie. El pasado lunes 13 de julio, Erin Mackenzie vivió el aterrador ataque de un oso de 2 metros cuando iba con sus 4 perros por un sendero del Parque Nacional Riding Mountain en Manitoba. Mackenzie manifestó en su cuenta de Facebook que luego del ataque tuvo que devolverse a su auto, donde la esperaba su novio para llevarla al hospital. También manifestó que a pesar de las heridas que sufrió en la espalda y el rostro, se encuentra fuera de peligro y que en el futuro tomará medidas de precaución. La actriz y esposa del reconocido actor John Travolta, Kelly Preston, falleció a sus 57 años, luego de una larga lucha contra el cáncer. La noticia la dio a conocer John Travolta a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su pérdida y agradeció a sus familiares y amistades que estuvieron brindándole su apoyo. También afirmó que se tomará un tiempo para estar con sus hijos y pidió disculpas y comprensión si no saben de él por un tiempo. Durante las transmisiones en vivo es normal que se presenten todo tipo de imprevistos, como el ocurrido a la presentadora de noticias ucraniana Maryka Padalko de la cadena 1+1, quien sufrió un vergonzoso accidente al perder uno de sus dientes en plena transmisión. La presentadora recogió el incisivo y continuó su trabajo superando rápidamente el impasse, que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Esta semana se conoció la historia de Bridger Walker, un niño valiente de 6 años del estado de Wyoming, Estados Unidos, quien en un acto heroico defendió a su hermanita de 4 años del ataque de un perro. Como consecuencia, Bridger fue sometido a una cirugía de 2 horas que requirió más de 90 puntos. La noticia llegó a los oídos de Chris Evans, actor que interpreta al Capitán América en las películas de Marvel, quien en un hermoso gesto prometió al pequeño hacerle llegar un escudo auténtico del Capitán América, resaltando así la valentía del pequeño héroe. A raíz de la emergencia ocasionada por el COVID-19 se ha incrementado el trabajo en casa. Algunas personas lo hacen de manera informal y en algunos casos de manera descuidada. Una muestra de estos descuidos fue protagonizada por un abogado mexicano, quien en medio de una audiencia realizada vía Zoom fue regañado por una jueza, quien dejó ver su descontento al percatarse que dicho abogado estaba en camisa y ropa interior atendiendo la audiencia. Al verse descubierto, decidió negar el incidente, aunque el video deja ver al hombre en paños menores. ¿No trae pantalones? ¿Está en una audiencia? Sí, traigo pantalones, señoría. Este 20 de julio, las cataratas de Niágara se vestirán de amarillo, azul y rojo, en homenaje a la celebración de la independencia de Colombia. El espectáculo multicolor, realizado en una de las más imponentes maravillas del mundo, dará inicio a las 10 de la noche. El anterior resumen de noticias llegó a ustedes con el patrocinio de Mono, producciones audiovisuales. Las últimas noticias en español de Canadá y el mundo. Síguenos en YouTube y Facebook.